Vamos ahí para adelante, diga. A Jime le veo por ahí también. Calladita, mi Jime. Brunito, ¿qué tenemos para el día de hoy? Por favor. Profe, por ahí ya tenemos el quiz del grupo 3, la defensa del trabajo grupal del grupo 1 y grupo 2. Chévere. Iniciemos, por favor, con el quiz, si tenga la bondad. Ya, profe, Y luego sorteamos, inicia el 2 o si uno en uno. Vamos, Ronnie. Ya, profe, ya les Brunito, ¿cuántas personas debemos estar en la prueba? 19, profe. Excelente. Profe, ahí se puede visualizar tal vez. ¿Sí? Sí, Ronnie Fabricio, sí, sí. Podemos enviar por el chat también el link y el código, tenga la bondad. Ya, profe, ya les comparto. Ya, profe. Muchas gracias. Qué barbaridad, ya se nos acaba, ya se acaba el semestre, próximo mes, financieros. Vamos ahí, vamos. Rodney, ¿usted le cambió el fondo o se actualizó solito el fondo de Quizy? Parece que solito, profe, porque no le he dicho nada. Está chévere, es medio psicodélico. Medio onda ahí. No está. Vamos, vamos, financieros. Nos falta solo 5. Tengan la bondad. Iniciemos, por favor. Faltan 2. Por favor. 18. Falta un hito. Jime, Bruno, alguien que les haya indicado que tuvo problemas en el acceso a internet. Soy yo, profe, y ahorita estaba teniendo unos problemitas y ahorita me conecto rapidito. Gracias, Ivanova, muchas gracias. Ya, profe, ahí están los 19, parece. Sí, iniciemos, por favor. Tenga la bondad, Ronnie Fabricio. Tenga la bondad. Vamos ahí.
Profe, ahí parece que ya acabaron todos. Tatiana quedó en... Aún yo no acabo, se me colgó la máquina. Ya le acabo rapidito, por favor. Ya, listo. Me salió como Esperemos no. cagada, gracias, profe. Cada 5 no decir, no compré los para los bichitos. Ya traje la. Ronnie, ¿puede irse un poco más abajo para ver, por favor? Ya, profe. Belén se equivocó. Aquí está Melanie. Carito. Era la que faltaba. Pero que Carito está con 710 puntos. ¿Qué pasó? Kenny, Alison, Paul. Abramos, por favor, Ronnie, Fabricio. En la que Aquí. más se equivocaron es en la 2 y en la 3. Veámosle, por favor. ¿Cuál era la pregunta de la 2? Ya. ¿Correcto? Y la pregunta número 3, tenga la bondad. Ya, profe. Ya, profe. Esta es la pregunta 2. ¿Puede por favor darle lectura? Tenga la bondad. Capcioso. Capciosa, es que eso quiero ver. Elija la opción correcta. Ya habían varias opciones. Y dice,
La relación entre el riesgo de control y el riesgo planeado de detección es directa, mientras que la relación entre el riesgo de control y las evidencias sustantivas es directa. Otra era que la relación entre el riesgo de control y el riesgo planeado de detección es directa, en tanto que la relación entre el riesgo de control y las evidencias sustantivas es directa. La otra es la relación entre el riesgo de control y el riesgo planeado de detección es inversa, mientras que la relación entre el riesgo de control y las evidencias sustantivas es inversa. Y la que era correcta decía que la relación entre las evidencias sustantivas y el riesgo de control es directa, mientras que la relación entre el riesgo planeado de detección y el riesgo de control es inversa. Eso estaba en las diapos cuando dimos el tema de los riesgos. Ujú. Eso sí, Cierto es, le detallamos en las diapos. Y la cierto es. pregunta número 3, que era, para evaluar la materialidad se necesita bases que permitan establecer si los errores son importantes. Ante esto, la base regularmente usada para decidir lo que es material, y teníamos y habíamos dicho, incluso usted mismo dijo que era la utilidad neta antes de impuestos, que se utilizaba regularmente como base. Eso era la pregunta número 3. Aquí está, bueno, que 2 personas habían contestado bien y los demás. Aquí está utilidad antes de impuestos y era utilidad neta antes de impuestos. Pero yo creo que ahí sí, estados financieros, 1%. Aquí hay otro que ha contestado bien. Eso, profe. Y la 4 que era de verdadero y falso, el modelo de riesgo, se utiliza principalmente para propósitos de planeación, al decidir cuántas evidencias se han de acumular en cada ciclo. Esto era verdadero o falso. Ya, pues ahí ya ni modo, el robo se fue descarado, ya ni modo, I'm sorry. Pero no se preocupen, en los reactivos no lo voy a hacer así, les prometo. Vamos a ir directo a la vena, para que ustedes se acuerden, ¿correcto? Tranquilidad y calma, cuando sea de ser y de llegar, ha de llegar. Muy bien. Ronnie Fabricio, tenga la bondad de bajarse el formatito y enviarle a Jime para el control de las participaciones. Ya, profe, ya le envío. Ronnie, deme un número, ¿el 1 o el 2? El 2. Listo, 2. Bruno, tenga la bondad de indicar las personas que conforman el grupo número 2. Ya, profe, está Ivanova Flores, está Lisbeth Guamán, Pavel Yumitoa, Melanie Mancero. Eso. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ivana. Estamos todos listos para escuchar. Recuerden, por favor, que al terminar el tema de ustedes, prenden las cámaras y se realizan las preguntas de parte de mi persona. Iniciemos, por favor. Ya, profe, denme un momentito para... Estoy abriendo el Power para poder presentarle. Profe, lo de las cámaras prendidas es al finalizar, ¿no? Sí, al finalizar. Listo. Como tenemos tiempo, quien tenga el trabajo individual también puede ser valorado. Si hay alguna observación, se le entrega y se supera y queda terminado ese tema.
¿Ya se observa, profe? Disculpe. Ya. Listo, buenas tardes con todos. Nuestro tema es sobre el control interno aplicado a la Facultad de la Economía de la Universidad Central del Ecuador. Nuestros integrantes son Ivanova Flores, Lisbeth Guamán, Pavel Yumitoa, mi persona y Slater Naranjo. Primero, antes de empezar, vamos a empezar con una reseña histórica de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. En el año de 1937, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, respondiendo a los imperativos de las épocas, comisionó a varios colaboradores para que se formulara un plan de organización y un funcionamiento de las escuelas de ciencias económicas. Esto con el fin de que funcionara escrita esta facultad. Estos empeños estaban respaldados por los pedidos de la prensa y de muchos organismos e instituciones de carácter económico que agitaban la opinión nacional y que se pronunciaban por instituir las escuelas o facultades universitarias de ciencias económicas y la Escuela de Ciencias Económicas que se inauguró el 11 de febrero de 1939. En esta Escuela de Ciencias Económicas funcionó hasta 1942, la cual fue clausurada y dio paso a la Escuela de Economía de la Universidad Central. Esta se constituyó además el primer eslabón en una gran cruzada por la cultura de las ciencias económicas. Asimismo, funcionó anexa a la Facultad de Jurisprudencia y de las Ciencias Sociales hasta el 20 de junio de 1950, fecha en la cual el Honorable Consejo Universitario la elevó y la categoría de la Facultad Universitaria en reconocimiento por el prestigio adquirido. Luego de haber alcanzado el pleno desarrollo y la madurez de esta facultad, necesitaba darle a la facultad una vida propia y realizar un labor más importante y fructífero dentro de esta universidad frente a los intereses del país. El primer decano elegido dentro de la Facultad de Ciencias Económicas fue el doctor Manuel Agustín Aguirre, organizador dinámico y maestro de juventudes. El propósito fundamental de la facultad fue formar a un economista ecuatoriano, es decir, formar al nuevo dirigente de la economía nacional. Este profesional debe de ser solo un hombre un hombre plenamente informado de los problemas ecuatorianos y capaz de encarar y resolver los problemas de las prácticas profesionales. También este debe de ser un hombre de absoluta rectitud moral y que sepa alzarse sobre los intereses y del poder dentro de la sociedad. Actualmente las autoridades dentro de la Facultad de Ciencias Económicas son, síguele por fin la siguiente. Nuestra decana economista Nancy Medina, la subdecana economista Irma García, el director de la carrera de Economía, que es el economista Giovanni Manos Salvas, el director de la carrera de Finanzas, el economista Roberto Rivadeneira Jaramillo y el director de la carrera de Estadística, el cual es el ingeniero Patricio Pérez. Las escuelas que integran la Facultad de Ciencias Económicas. Estas escuelas se encuentran conformadas por la Escuela de Finanzas, la de Economía y Estadística.
La Escuela de Finanzas. Como misión en la Escuela de Finanzas tenemos que formar profesionales competentes en finanzas apoyando el desarrollo social y económico a través de la investigación y vinculación con la sociedad. Nuestra visión es ser reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia académica, investigación y compromiso social en el campo económico y financiero. El objetivo general, desarrollar a sus educados y graduados las capacidades suficientes para analizar, planificar, gestionar, evaluar, diseñar y en ello modelizar procesos de innovación social y tecnológica e investigar y profundizar estas áreas. Generar profesionales con un valor agregado en los negocios, expertos en la utilización y diseño en la administración de los recursos. Dentro de nuestra escuela de finanzas, el título a obtener es licenciatura en finanzas con una duración de 9 semestres. La escuela de economía. Misión, formar profesionales competentes en economía con un enfoque científico de la responsabilidad social y criterios de sustentabilidad para promover el desarrollo e igualdad social. La visión, ser reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia académica, investigación, compromiso social y como referente crítico en la generación de alternativas para el desarrollo económico. En la Escuela de Economía, como objetivo general, es formar profesionales en ciencias económicas con capacidades para la investigación y el diseño de propuestas de solución a los problemas del desarrollo nacional en el ámbito de las políticas públicas, para el sector tanto privado como público, y para la economía popular y solidaria, respetando la equidad e igualdad. Dentro de la Escuela de Economía, el título a obtener es de economista con una duración de 9 semestres. La Escuela de Estadística. Como misión, formar profesionales competentes bajo un enfoque científico en la investigación estadística, comprometidos con el desarrollo económico y social. Visión. Ser reconocida a nivel nacional e internacional en la formación académica y capacidad de investigación apoyados en la ciencia y analítica de datos. Como objetivo general, formar ingenieros estadísticos que conozcan las teorías sociales, demográficas, económicas y ambientales apoyados en las técnicas de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, utilizando métodos y técnicas estadísticos que apliquen el comportamiento de fenómenos a través de dentro de la Escuela de Estadística, el título a obtener es como Ingeniería Estadística con una duración de 10 semestres. Bueno, como punto número 2, vamos a hablar de los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación van a ser identificar las diferentes irregularidades de los procesos de titulación y los actores implicados dentro del mismo. Indagar sobre las generalidades del proceso de titulación, conocer los mecanismos adecuados para el proceso de titulación, diseñar un plan de mejora para uno de los procesos de titulación. Síguele. Como paso número 3, vamos a hacer la identificación del problema. Síguele. Durante el periodo del 2015 al 2017 se ha registrado que existen irregularidades e inconformidades en los procesos de titulación de los estudiantes que conforman la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. ¿Síguele? El proceso de titulación de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a hablar primeramente de la elaboración del proyecto de investigación, es decir, las tesis. El 26 de enero del 2017, una manifestación de egresados se dio cita con el decano de la Facultad de Economía, el economista René Puga, para pedirle soluciones y esperando reunirse con el rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui. Alejandro Piedra es uno de los egresados que se reunió con las autoridades de la Facultad de Economía. Se quejó que hay malestar porque más de 100 alumnos egresados ya presentaron sus proyectos de tesis y ahora no les quieren recibir porque no hay un encargado en la unidad de titulación.
Por otro lado, en esta facultad se creó en el 2013 un reglamento con los requerimientos de graduación, con mecanismos de plazos, procesos, ponderaciones de las notas, parámetros de la defensa para los alumnos. Con cientos de chicos desarrollaron sus proyectos de graduación, pero en 2017 se implementó otro reglamento. Ante eso, ellos pidieron a las autoridades que les acepten sus proyectos bajo los esquemas del instructivo anterior. Ya, síguele. Ya, el siguiente problema, el siguiente problema presentado dentro de las irregularidades de la Facultad de Ciencias Económicas fue el proceso de titulación mediante el examen complexivo. El martes 11 de septiembre del 2018, ex estudiantes de la Universidad Central del Ecuador presentaron un informe de su observación al proceso de titulación con examen complexivo entre los periodos 2015 y 2016 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto se debe a que en 908 casos de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas optaron por el examen complexivo para su titulación, de los cuales 210 presentaron irregularidades en el proceso de titulación, halladas en la planificación, organización, ejecución y publicación de resultados, además de la emisión y registro de título. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, dispuso una auditoría interna y nombró una comisión que fue responsable de emitir un informe de estas irregularidades. El documento fue entregado a la Comisión Jurídica del Consejo Universitario, es decir, el Honorable Consejo Universitario, y a su vez se remitió un informe al Consejo de la Universidad. Tras este procedimiento, el 6 de agosto se anularon más de 160 títulos por no tener los respaldos correspondientes. Además, se sancionó a 17 personas y hubo 2 destituciones y una suspensión temporal dentro de los cargos administrativos de la facultad. Pásale, por para la resolución a partir del 2 de octubre del 2017, cuando la nueva administración entró en funciones presidida por la economista Nancy Medina, se conoció de los pedidos de información pública de la Veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para vigilar el proceso de titulación mediante la modalidad del examen de grado de carácter complexivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador dentro del periodo 2015 y 2016. Esta administración actuó como facilitador, contactando a las anteriores autoridades, los actuales directores de carrera, custodios de la información de las unidades de titulación, redactando oficios, membretado de los documentos remitidos y foliándolos. Esto de acuerdo a lo que manda la norma de gestión documental para entidades de administración pública. Para que dicha información completa y debidamente certificada sea entregada a la Veeduría Ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta administración solicitó los siguientes puntos. En primer lugar, la normativa que se utilizó para llevar a cabo el proceso de titulación mediante la modalidad de examen de grado de carácter complexivo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador entre el periodo 2015 y 2016. Como segundo punto, la normativa interna que rige los procesos de titulación de la Universidad Central del Ecuador. En tercer lugar, la normativa o regulaciones sobre la cadena de custodia de los exámenes de grado de carácter complexivo. En cuarto lugar, la normativa o regulaciones sobre la elaboración de los exámenes de grado de carácter complexivo aplicado al proceso observado. Quinto, las guías metodológicas para la aplicación del examen de carácter complexivo de las carreras de Economía, Estadística y Finanzas correspondientes al periodo 2015 y 2016. Listado de los alumnos que aprobaron el examen complexivo. Todo esto se fue enviado a la Comisión Jurídica del Honorable Consejo Universitario. Pásale, por Bueno, creemos que es necesario saber cuáles fueron la rotación y los cargos administrativos dentro del periodo de irregularidades que está presentando nuestro trabajo. Por lo tanto, durante el proceso de estudio del 2015 al 2016, presidí el señor economista René Puga Rosero, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador en el periodo del 2 de abril del 2014 al 24 de septiembre del 2017. Con la concurrencia de los siguientes señores miembros de la Junta: el economista Bayardo,
Tobar Robalino, subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, del periodo del 3 de abril del 2014 al 24 de agosto del 2017. Tatiana Lourdes Lara Núñez, el que era la vocal principal por los docentes, el ingeniero Jorge Besabe Reyes, presidente de la Asociación de Profesores, el economista Alberto López Barrio Nuevo, director de la carrera de Economía, el economista Vicente Pascual Malte, director de la carrera de Estadística, el economista Lenin Tobar Casares, director de la carrera de Finanzas, y el licenciado Jorge Ceballos Ramírez, presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores con Voz y Sin Voto. El secretario, el doctor María Artieda Ibarra, dentro de los periodos 2013 al 2015, Steven Góngora, del periodo 2015 al 2016, que fue el coordinador de la unidad de titulación de la carrera de Economía, Ángel Logroño, coordinador de titulación de la carrera de Economía del periodo 2016-2016, doctor Jorge Gordón, coordinador de la unidad de titulación de la carrera de Finanzas, periodo 2015, y la ingeniera Patricia Benavides, coordinador de la unidad de titulación carrera de Finanzas, periodo 2016. Ya, para poder nosotros determinar algún tipo de plan de mejora o algún proceso de control de acuerdo a las irregularidades que existieron, creemos que es necesario también saber lo que son las generalidades del proceso de titulación que tiene la universidad y nuestra facultad. Por lo tanto, de acuerdo al capítulo 2 del Instructivo General de Titulación del grado emitido por la Universidad Central del Ecuador, el proceso consta de los siguientes aspectos. Primero se debe hacer una convocatoria, en la cual la dirección académica será la encargada de publicar la convocatoria de los procesos de titulación 2 veces al año, utilizando la página web de la institución previa a la aprobación del vicerrectorado académico y del posgrado. En segundo lugar, tenemos lo que es el proceso de titulación, que incluyen actividades como son lo que es la validación académica de los conocimientos y desempeños adquiridos en la carrera, para la resolución de problemas o dilemas o desafíos de su profesión. Como resultado final hay dos opciones o dos mecanismos, el cual es el desarrollo de un trabajo de titulación o trabajo de un proyecto de investigación. Y también tenemos lo que es la preparación de la aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. El tercer punto a tomar en cuenta como generalidades para iniciar este proceso es lo que son los requisitos para ingresar al proceso de titulación. El requisito para ingresar al proceso de titulación es de estar matriculado en todas las actividades académicas que se requieren aprobar para concluir la carrera y haber cumplido con la suficiencia en el idioma extranjero. El cuarto punto es cuáles son las modalidades de titulación. Cada carrera tendrá mínimo dos modalidades, siendo una de ellas obligatoriamente el examen de grado de carácter complexivo, y el otro, el trabajo de titulación en sus diferentes modalidades. Este puede ser un proyecto de investigación, un proyecto integrador, ensayos o artículos académicos, análisis de casos, sistematización de experiencias, emprendimientos, proyectos comunicacionales, proyectos tecnológicos educativos o certificados internacionales. El quinto punto a tomar en cuenta es el tiempo de desarrollo. El estudiante deberá cumplir 400 horas para su trabajo de titulación o para la preparación del examen complexivo, distribuidas entre lo que son las tutorías de acompañamiento y trabajo autónomo. Seguido en el caso de las unidades curriculares de titulación, como estas son independientes de las asignaturas de la unidad. Y el sexto punto dentro de las generalidades tenemos lo que es la declaratoria de aptitud del estudiante. Previo a la evaluación del trabajo de titulación o del examen complexivo, el estudiante deberá ser declarado apto, certificado con certificación a cortar al director de carrera conjuntamente con el secretario abogado una vez que se hayan cumplido los siguientes requisitos: haber aprobado la malla curricular, haber aprobado la suficiencia en el idioma extranjero y haber cumplido con las prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad, las cuales se divide en 260 horas de prácticas preprofesionales y 160 horas de vinculación con la sociedad. A continuación, mi compañero va a trabajar con lo que son los tipos de modalidades para acceder al proceso de titulación. Buenas tardes. Vamos a ver los tipos de modalidades para acceder al proceso de titulación. Los tipos, perdón. Síguele, porfa. Listo, aquí nosotros hicimos dos flujogramas. Los dos tipos de modalidad para el proceso de titulación son examen complexivo y la presentación de un proyecto, de una tesis. Esto nos dice en el instructivo para la presentación del proceso de titulación. Entonces tenemos como inicio en el examen complexivo, tenemos que
que nos inician con una convocatoria. Esto es por parte de la unidad de proceso de titulación. Luego nosotros procedemos a hacer la inscripción y postulación de acuerdo a qué vamos a aplicar, si es el examen o si es la tesis. Luego de esto se elabora una aprobación y difusión de guías metodológicas, donde nosotros nos van a aprobar si hemos aprobado lo que es estas materias, lo que es vinculación, lo que son prácticas profesionales y las suficiencia de idiomas y cultura física. Ya, luego nos seguimos para el acompañamiento. Dice que aquí en el examen complexivo, pues nosotros vamos a cumplir 400 horas entre lo que es acompañamiento, y declaración de actitud, y bueno, ahí pasamos a lo que es la declaratoria de actitud, que ya les dije que más o menos nos dan el pase si ya tenemos lo que es las suficiencias y la vinculación y las prácticas preprofesionales. Tenemos lo que es la aplicación del examen complexivo. Cuando ya nosotros procedemos a dar el examen, tenemos lo que es la calificación, cuando nos califican. Y en esto, pues la normativa nos dice que si nosotros aprobamos ya sea mayor de 14 puntos, de 14 a 20 puntos, pues se aprueba el examen complexivo. Si ya logras aprobar esto, pues ya tenemos el fin de la titulación, te titulas. Si es que no, tenemos todavía un examen de gracia. Tienes otro examen de gracia, donde vas a dar otra prueba, igual puedes dar a 14 puntos. Si lo pasas, pues ya el examen de gracia te titulas, fin de la titulación. Y si no, pues tienes que otra vez volver a postularte, que esto es hacen 2 veces al año. Ya, síguele por favor. Ya, ahora la elaboración del proyecto de investigación o tesis. También inicia con la convocatoria, el programa. Nosotros tenemos una inscripción, una postulación, donde nosotros vamos como les dije, a postularnos, a ver cuál modalidad queremos. Y bueno, pues aquí también nos aprueban y nos evalúan si es que ya hemos pasado lo que son las suficiencias de idioma, suficiencia de cultura física y lo que es práctica preprofesional y vinculación con la sociedad. Ya, luego tenemos lo que es la elaboración, aprobación y difusión de la guía metodológica. Y luego nos aprueban, nos designan un cotutor, para la tesis. Posterior tenemos lo que es la elección y aprobación del tema de trabajo de titulación. Posterior tenemos que vamos a elaborar el perfil de trabajo de titulación, el desarrollo de trabajo de titulación y casi al final pues ya tenemos lo que es la defensa del trabajo de titulación frente a un tribunal lector evaluador. Ya, si es que se aprueba, si es que no se aprueba esto, pues fin de la titulación y tienes que volver a postularte. Ya, si la aprueban, pues esto de aquí pasa a la entrega y registro de un trabajo de titulación en secretaría. Esto deben hacerlo dentro de 15 días después de la defensa del proyecto y ahí se acaba la titulación con el proyecto aprobado. Eso. Continuación, compañero. Bueno, ahora tenemos lo que son los usuarios y roles del sistema de titulación. Pusimos un antes y un después porque también consideramos importante este tipo de cambios, dado que antes del 2018 teníamos que los que cumplían roles dentro de este sistema o dentro de este proceso. Estaba la dirección académica, que tenía el rol de administrador, el decano, que tenía el rol de evaluador, coordinación de la unidad de titulación, que tenía el rol de consultor, los secretariados abogados el rol de consultor, el secretario de la carrera de titulación el rol de validador y el estudiante el rol de postulante. Consideramos
que incluso, bueno, bajo supuestos, el hecho de que a veces de pronto el decano tenga el rol de evaluador y tenga ese tipo de poder también pudo haber llevado a varias irregularidades. Obviamente, no hay mucha información que respalde lo dicho, por lo tanto, como grupo lo tomamos bajo supuestos y por eso consideramos importante poner que luego hubo un cambio importante y que a partir del 2018 ya el decano dejó de tomar ese papel de rol de evaluador. Incluso entró la dirección académica igual con el mismo rol y el subdecano ya tenía el rol de consultor y el director de carrera era el que tenía el rol de evaluador, la coordinación de la unidad de titulación, el de consultor también, los secretarios abogados igual con su rol de consultor y bueno, los demás seguían teniendo su mismo rol, el secretario de la carrera o de titulación tenía el rol de validador y el estudiante lo que es el rol postulante. Como séptimo punto tenemos el indicador. Acerca de un proceso de la unidad de titulación, que en este caso es mediante el examen complexivo. Aquí vamos a determinar el porcentaje de egresados con irregularidades dentro del proceso de titulación mediante el examen complexivo, manifestando que dentro del numerador tenemos el número de egresados identificados con irregularidades y el denominador el número de egresados que optaron por el carácter del examen complexivo. En este caso, como habíamos registrado dentro de la información, habían 210 egresados que presentaron irregularidades y del total el número de egresados que optaron por el carácter complexivo son 908, dándonos un porcentaje al multiplicar por 100 del 23,13%. Esto quiere decir que el 23,13% de los ex estudiantes que optaron por el examen complexivo durante el periodo académico 2015-2016 dentro de su proceso de titulación presentaron irregularidades, dado que la Comisión Jurídica, al no tener el respaldo de documentos válidos posterior a la revisión, anuló los títulos otorgados. Alrededor de... Dale, no importa, dale. Bueno, y por último tenemos lo que es el plan de mejora para el proceso del examen complexivo. Tenemos lo que, bueno, nosotros consideramos que un punto importante fue lo que es la anulación de los títulos previamente que fueron catalogados como no válidos debido a las inconsistencias del proceso. Ahora, ¿qué es lo que debería de tener y debería tener en cuenta la universidad y la facultad? En este caso, es realizar manuales de procedimientos instructivos otorgados por la Universidad Central del Ecuador para el uso e implementación para ayudar a la unidad de titulación para que este proceso sea efectivo. Otro punto que consideramos importante es realizar controles preventivos sobre el proceso de evaluación para poder mitigar los posibles riesgos y fraudes que puedan surgir dentro del mismo, como por ejemplo la deshonestidad académica o suplantación de identidad, de información privilegiada, entre otros casos como los que pudimos observar dentro de la problemática que presentamos dentro de nuestro trabajo. Otro punto que nosotros consideramos es que se deberían de realizar semestralmente auditorías de seguimiento y medición para tener un control sobre el proceso y la satisfacción del estudiante. ¿Por qué lo decimos semestralmente? Debido a que este proceso, como se da 2 veces al año, entonces acabando cada proceso, creo que se deberían de hacer estas auditorías o este tipo de controles para poder determinar si todo está fluyendo bien o si hay algo que se debería de cambiar o algo que debería de aplicarse algún tipo de control para mejorar este proceso y para también la satisfacción de los estudiantes, para que no haya ningún problema y no vuelvan a surgir este tipo de problemáticas que surgieron. Y también, como último punto, es proponer el uso de software específicos para la rendición del examen complexivo, facilitando los métodos de finalización del mismo, con el fin de que dado que muchas veces estos exámenes complexivos también se hacen por medio de lo que son las partes tecnológicas, pues también es muy importante tener los software específicos y todo de manera correcta para también evitar y mitigar riesgos. Eso es todo, profe, en cuanto a nuestro trabajo. Muchas gracias.
Tenga la bondad de prender la cámara, por favor. Bueno, grupo, les agradezco más que todo por el tema de haber participado en este proceso de control. Si bien hubieron un tema de obstáculos en la base o la fuente de información, yo creo que al trabajar también con supuestos de lo que posiblemente pudo haberse dado dentro de la facultad, les ayudó también en el tema de investigación. Ivanova, coménteme usted, por favor, dentro de la reseña de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿qué es lo que usted resaltaría como lo más importante y relevante desde sus inicios y hasta el momento? Ya, profe. ¿Sí se me escucha bien? Sí, Ivanova. Bueno, profe, yo creo que una de las cosas importantes es todos los cambios que ha podido obtener la facultad dentro de todo este proceso. Todo lo que tenga que ver con la parte administrativa e incluso los méritos que se han obtenido, teniendo en cuenta que al inicio de la facultad, obviamente no se destacó mucho dentro de la información que teníamos. Lo leí en un punto aparte. La facultad al inicio creo que solo contaba con lo que era la escuela de economía, y poco a poco la implementación de las otras escuelas que son representativas, incluso tomando en cuenta que la escuela de estadística es una parte muy representativa dentro de nuestra facultad, dado que si hacemos comparaciones con otras universidades, como por ejemplo la Universidad Católica, ellos no tienen una ingeniería en estadística, o dentro de su organización no está este tipo de ingeniería. Entonces, esos son puntos muy importantes dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, incluso hasta la realización dentro de todo ese proceso hasta la actualidad de los cambios de lo que son las mallas curriculares, de acorde a los puntos necesarios. ¿A qué me quiero referir? Y obviamente de pronto esto no lo mostramos mucho dentro de la reseña histórica, pero la última actualización de la malla curricular que hubo, en la cual prácticamente entramos la mayoría de nosotros, para mí fue un punto muy importante y algo de mucha relevancia, dado que antiguamente casi todas las tres carreras tenían similitud en todo lo que eran las materias. Y ahora con la nueva actualización de mallas para las tres carreras, cada carrera tiene los enfoques necesarios y verdaderos que deberían de haber tenido de pronto desde un inicio, para dar así realce a cada una de las escuelas y los profesionales que se están formando dentro de cada carrera. Muchas gracias, Ivanova. Graciela, tenga la bondad. ¿Qué es lo que usted resaltaría en el tema de la titulación con examen complexivo? ¿Qué es lo que sería lo básico ahí para usted desde su punto de vista a través de un examen complexivo? Ya, profe, lo básico para mí fue que el proceso del que se tiene que llevar a cabo para poder realizar este examen, porque como nosotros encontramos varias noticias, el problema era que diferentes autoridades, incluso los estudiantes, como que no seguían este instructivo del cual estábamos estudiando, el cual presentamos. Entonces, eso era en sí el problema por el cual estaban realizando mucho
Por ejemplo, en una noticia igual decía que hubo irregularidades porque con este examen igual se graduaban más de 200 a 300 estudiantes de cada carrera. En cambio, por eso hubo ese problema grande del cual mencionamos, y decía que normalmente en cada carrera tiene que graduarse máximo 20 a 30 estudiantes. Entonces, para mí eso sería lo más importante, como que la falta del incumplimiento de las normas y los procesos que no se llevaron a cabo. Eso fue. Muchas gracias. Melanie, ¿qué es lo que usted resaltaría del punto, mejor dicho, deme usted un punto básico del proceso de titulación? Melanie. Hablando de los dos, dentro de los dos procesos, tanto examen comprensivo como el proyecto de investigación. Uno básico, cualquiera de los dos. ¿Por cuál se va? Dentro del proyecto, a mí me parece el más difícil sobre todo hablando del control interno, como era nuestro tema, el proyecto de investigación, debido a que este tiene muchos puntos a tomar en cuenta, tanto desde la designación del tutor hasta cómo el estudiante va realizando este proyecto, y este sí es un proceso más largo, en donde tiene que haber mucho control. Dentro de nuestro trabajo pudimos notar que dentro de los proyectos de investigación se daba mucho lo que es la copia o el plagio dentro de estos documentos, y esto no era muy bien controlado dentro de la institución. Ese punto yo rescataría más de que sería lo más importante de este desarrollo, sino que vaya, o sea, de la mano con el tutor, que era un punto importante del desarrollo del trabajo de titulación, que controlaba el proceso de plagio y de la deshonestidad académica. Muchas gracias. Gerardo, ¿qué es lo que usted considera que sea lo más acertado en la modalidad de titulación? Yo creo, ya, profe, según lo que hemos revisado con este informe, del carácter de investigación que realizamos, yo creo que lo más apropiado sería hacer un proceso de titulación mediante un proyecto de investigación, ya que como ahí desde la designación del co-tutor puede ayudarle dentro de los procesos y evaluación dentro del final y declaración del tema para ser aprobado. Pero sin embargo, si como hemos revisado en el examen complexivo existen demasiadas irregularidades dentro de su inscripción, de su postulación, como hemos revisado dentro de la información, fue una convocatoria masiva que realizó alrededor del año 2015, en lo cual se presentaron, como se verificó, el 23,13% de irregularidades, y alrededor fueron suspendidos dentro de 210 títulos. Y esto fue presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por lo que ellos emitieron informes ante la universidad, y como digo, a partir de digo que el mejor proceso de titulación sería el proyecto de investigación, ya que al final puede haber un registro de todo lo que de todos los informes que requiera en sí la comisión jurídica a partir del decano de la facultad, que en este caso... Gracias. Ya, profe. Muchas gracias, Gerardo. Pavel Sebastián. Sí, profe. El tema de anulación de títulos, ¿cómo cree que afectó? Primero, en el tema reputacional a la facultad, y segundo, en el tema de afectación a los graduados. Ya, profe. Bueno, en cuanto a tema de reputación de la facultad, sí se vieron algunos, digamos, artículos que salieron en distintos periódicos, por ejemplo, El Comercio. En el Internet también se vio bastante, lo que es en redes sociales. Se vio bastante lo que fue afectado, lo que es la facultad. Más que todo por la corrupción que se ve. La corrupción que se ve internamente de altas esferas, que en este caso fue desde el decano, y más que todo la confianza de ser una facultad de economía, que de ahí deberían salir profesionales para puestos políticos también
de la Asamblea del Ecuador y bueno, pues queda muy mal la facultad, muy mal queda la facultad en cuanto a reputación. Pues en cuanto a los graduados, pues también queda la desconfianza de esos años de aquellos que fueron graduados, la desconfianza de quienes pudieron haber tomado ese camino de la corrupción. Y bueno, pues que les quiten los títulos, pues, o que vuelvan a defender sus títulos, pues estaría bien, ¿no? Ok. Para todo el grupo. Y vamos a iniciar con Gerardo, luego con Melanie, Ivanova, Graciela y Pavel. ¿Cómo vieron ustedes el tema de aplicar un control interno con un proceso tan crítico en el lugar que ustedes están estudiando? Ya, profe. En primer lugar, que en relación a su pregunta, el aplicar el control interno en relación a este tema fue muy metodológico, fue ayudando con relación a la información que nosotros necesitábamos para ver cómo no se realizaron los tipos de control adecuados desde el decanato anterior, presidido por René Puga. Entonces, yo creo que todo esto de control interno sí se puede verificar las inconsistencias que se identificaron dentro de en sí duplicación de informes, plagio en los trabajos de titulación, por ejemplo, personas que no acudieron al examen el día que tenían que rendir el examen complexivo. En sí, todo esto verificó mediante las actas jurídicas del Honorable Consejo Universitario, nos sirvió como información para recopilar en ciertos puntos lo que se debía hacer correcto y lo que no. Esto, como habíamos mencionado con mi grupo, dentro de normativas también se mencionan las normas de la ISO 9001-2008, en la cual, como me manifestó mi compañera Azucena, dentro de la satisfacción del estudiante se debería incluir todo lo que se llevar como guías metodológicas y mecanismos para aplicar un buen proceso, profe. Para mí el tema de control interno dentro de nuestro tema y dentro de la facultad es de suma importancia. Nos dimos cuenta que también aparte o sea, cuando existen problemas dentro de los procesos de titulación, sí da una mala imagen. Como nosotros estábamos estudiando y leyendo que hubo el rumor de que esto fue una venta de títulos. No fue 100% comprobado, no fue 100% verídico, pero sí se dio el caso de malas interpretaciones de este tipo, entonces hace como dar una mala imagen a los graduados dentro de la Facultad de las Ciencias Económicas. También es un proceso importante ya que dentro de este periodo que analizamos, que fue durante el 2014 y 2016, que fue donde presidí el señor economista René Puga, hubo bastantes inconsistencias, no solamente durante un año del 2015, sino también después, en donde también tuvo problemas durante el examen complexivo, que hablaba de que no existieron concordancias con las respuestas de las preguntas dentro de este examen. Entonces, todo ese tipo de relaciones hace incluso una mala imagen y también perjudica al estudiante porque o sea, tiene problemas en sus calificaciones e incluso perjudica a los directivos dentro de la administración que están dirigiendo en ese momento. Bueno, profe, perdón. En cuanto al tema, en cuanto a este tema, fue de bastante satisfacción y más que todo era porque sí, o sea, no podemos negar que no había información. Sí encontramos información que nos pudiera ayudar a respaldar y todo, pero aún habían huecos o sea, aún habían huecos que no podíamos cubrir y que nos hacían falta como para llegar al fondo de pronto de todo el trabajo de investigación, pero
pero, o sea, fue satisfactorio porque, bueno, a partir de eso, pues nosotros también trabajar bajo supuestos, trabajar diciendo, bueno, pudo haber pasado esto, los directivos pudieron haber sido irresponsables, como decía mi compañera Melanie, el hecho de la especulación de lo de las ventas, bueno, obviamente uno especula el hecho de sí, venta de títulos, porque cómo se van a graduar un montón de estudiantes y al finalizar se ven irregularidades dentro de esos títulos. Entonces, a uno lo que se le viene a la mente, si hubo palanca o fueron vendidos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, considero también que fue parte como que de un desafío nosotros trabajar con este tema y el hecho de que consideramos muy importante el control interno dentro de estos tipos de procesos, independientemente por el hecho de lo que es la reputación o la imagen de la facultad, también es como parte de la honestidad académica de cada uno de los estudiantes. Entonces, el llevar un respectivo proceso de control y un respectivo seguimiento dentro de los procesos es muy importante para poder evitar y mitigar riesgos más que todo. Entonces, fue muy satisfactorio trabajar con este tema, dado a que no contábamos con toda la información, ¿no? Pero pudimos, creo que resolver de la manera adecuada los huecos que de pronto la información no nos ayudaba. Okay. Yeah. Buenas tardes, profe. Bueno, para mi punto de vista como estudiante propia de igual de la facultad y, o sea, el control interno de este tema, a mí sí me pareció muy interesante porque como mencionaron mis compañeros, fue muy difícil y complicado también, o sea, tratar de encontrar información que sea real y precisa, porque en sí eran como que solo especulaciones, porque en las noticias igual eran solo como que los egresados decían, o sea, que supuestamente pasó tal cosa, pero en sí no había un documento o algo que respalde al 100% que eso fue verdad. Entonces, igualmente para mí, como digo, aplicar un control interno en estos tipos de situaciones es como que muy, muy interesante a la vez, y también como que sí es verdad que uno se queda con la espina como que chuta, o sea que en mi facultad también valdrá, no sé, hacer ese tipo de cosas, o igual con las personas que se llegan a enterar es como que dicen, en tu facultad pasó tal cosa, tú también te vas a graduar así, y es como que, o sea, es muy, muy satisfactorio igual saber decir ahora no, porque pasó tal cosa en tal periodo, pero ahora ya no, y así. Entonces, para mí sí fue muy importante y muy interesante, profe, aplicar este control interno. Y igualmente pienso que es importante realizar en cualquier proceso o en cualquier empresa para poder saber qué realmente está sucediendo. Eso. Ya me toca, creo. Ya, bueno, lo que es la investigación de control interno que hicimos en este tema, como dijo Lisbeth, muy importante bueno, que se manejen los procesos de control interno. En este caso, pues es una institución pública que como se ve, pues en ciertos procesos no lo hacen, no se maneja esto, entonces se da a entender que bueno, como puede ser altas esferas en ciertos puestos de poder, pues se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas malas. Y bueno, desde nuestro punto de vista como estudiante, pues, o sea, la información que hemos sacado igual ha sido de rumores, básicamente, de rumores que siempre a lo largo de la carrera se han ido escuchando, ¿no? Bueno, para mí como estudiante, pues sí fue ahondar un poco más en el tema, porque también no solo quedar en los rumores, sino saber un poco más qué fue lo que pasó. Y bueno, entender un poco, porque a veces, por ejemplo, yo en los pasillos le veía al economista Puga, también se lo veía dictando clases y todo eso, entonces uno no entendía cómo es que él todavía puede seguir ahí. Y como nosotros, por ejemplo, no pudimos conseguir información, también resultaría difícil para las autoridades
para realizar este control interno e intentar identificar el problema, ¿no? Cómo se dieron las cosas. Eso. Muchas gracias, grupo. Yo creo que es un punto muy álgido y muy delicado dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, puesto que es nuestra tercera cuna, ¿no? A nivel profesional. Yo creo que de los errores se deben aprender y el sabio debe aprender de los errores que se han generado y como inteligente, si tengo errores, poderlos solventar. Realmente esperemos que eso nunca vuelva a pasar y creo que no lo va a hacer. Hay los cambios que se van dando y los procesos. Pero como ustedes pueden observar en este tema de control, se van a topar a sí mismos en el campo laboral, que tenemos que levantar información y a veces trabajar hasta en supuestos para la aplicación de un proceso que sea en beneficio de la institución. Esto es una situación que tenemos que manejarnos el día a día como profesionales y desde el punto de vista como financieros. Para eso estamos y estudiamos. Pero vuelvo a decir, lo más importante, y me mataré diciendo, lo más importante es conocer a la empresa, conocer su mercado, conocer la situación para, dependiendo de eso, nosotros comenzar a aportar y hacer los análisis respectivos. Más ustedes que son estudiantes de la facultad y saben, y yo creo que el dime y direte que se dieron en pasillos pudo afectar a la imagen institucional. Pero estamos nosotros como profesionales a reflejar que no todo es así, ¿correcto? Y punto 1 y punto 2, nosotros sí podemos entrar al mercado laboral y batirnos con cualquier persona, incluso con nuestros propios compañeros, por el tema de un puesto que yo necesite, porque yo creo que estamos en el tema profesional de poder hacer las cosas y las cosas que a nosotros nos convenga y que sabemos que tenemos que hacerla el 100% de acuerdo a las perspectivas de crecimiento que tenemos cada uno de nosotros. Excelente grupo de la investigación. Como les digo, tendrán que trabajar en su puesto. A ustedes. Y un gusto conocerles ahí. Muchas gracias, profe. Gracias. Por sin mal. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, cuídense. Muchas gracias. Ok. Excelente por ahí. Vamos ahí. Brunito, tenga la bondad del siguiente grupilio, por favorcito. Ya, profe. El siguiente grupo es el número 1. Buenas tardes, profe. Ya le comparto. Bueno, nosotros somos el grupo número 1. En este caso nos tocó realizar una auditoría al Banco Territorial. En nuestro grupo hemos escogido realizarle una auditoría forense al Banco Territorial. Nuestro grupo está conformado por Carolina Magua, Jacqueline Bajaña, Lorena Fajardo, Tatiana Farinango y mi persona, Keila Figueroa. A continuación voy a explicar mi compañero. Bien, empezamos con los antecedentes y posicionamientos de la empresa. El Banco Territorial fue fundado en 1886, enfocado particularmente en la actividad hipotecaria. En julio del 2004 fue comprado por el Grupo Zunino, siendo este su accionista mayoritario. En abril del 2010 la Junta Bancaria emite la resolución 2012-1659 que obliga al Banco Territorial a someterse a un plan de regularización dentro de un plazo de 3 años, que concluía en abril del 2013. Sin embargo, luego de 3 años de indicadores financieros débiles, y con el cumplimiento parcial del plan de regularización, el banco fue declarado en liquidación el 26 de marzo del 2013. Siguiente, por favor.
Bien, aquí tenemos la información del banco. La razón social, como ya lo mencionamos, Banco Territorial S.A., domicilio, oficina matriz, tenía su matriz en Guayaquil, Ecuador. Aquí podemos ver la dirección, Francisco de Icaza, número 115, y Pichincha, edificio La Moneda. El RUC, podemos observar. Realizamos una consulta en el SRI en línea, en la que obtuvimos como resultado que el RUC del banco sigue activo, ya que su última fecha de actualización fue del 12 de agosto del 2021. Solo el establecimiento de la matriz sigue abierto, mientras que sus 22 sucursales están cerradas. El accionista principal fue Francisco Zunino Anda. La base legal de la entidad, la escritura de constitución fue el 21 de diciembre de 1886. La inscripción registro fue el 3 de septiembre de 1887. Siguiente, por favor. Las actividades de la organización era intermediación financiera, prestar servicios permitidos a los bancos por la ley. Los principales servicios que ofrecía el Banco Territorial era cuenta de ahorro como crédito, Visa, TOSI, Banco Territorial, cuentas corrientes, emisión de cédulas hipotecarias, emisión de tarjetas de crédito, préstamos de consumo y banca seguro. Siguiente, por favor. Ya, aquí les vamos a hablar sobre el objetivo del examen. El objetivo general, identificar la causa de la liquidación del Banco Territorial basándose en fuentes de información como estados financieros, información gubernamental, registros comerciales, artículos publicados, órdenes judiciales y análisis de información contable. Los objetivos específicos tenemos como primero verificar si el Banco Territorial fue accionista de Casa Tosi, comprobar si el Banco Territorial hizo mal uso del sistema Sucre, realizar el análisis vertical del balance de situación del año 2012, analizar los indicadores de morosidad, rentabilidad y liquidez que afectaron directamente a la quiebra del Banco Territorial. Y por último, determinar cómo fue el proceso de liquidación del Banco Territorial. Siguiente, por favor. Bien, el alcance del examen. La auditoría forense que se realizó al Banco Territorial fue aplicada al periodo 2008-2012 y abarcó su análisis con base en muestras selectivas de respaldos documentarios e informes. La metodología y el tipo de examen es una auditoría forense, misma que es una investigación apoyada en hechos para obtener pruebas que demuestren la causa de la liquidación del banco. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la nómina de los funcionarios del año 2013, que fue su liquidación. Como podemos ver, Fernando Sánchez Rodríguez era gerente general, José Luis Mulqui Delgado, subgerente, Maritza Nazaria, contadora, Pietro Francesco, presidente ejecutivo, Ana García, asesora ejecutiva, y Gisela Villón era la asesora comercial. Para la realización de la presente auditoría hemos recopilado la siguiente información, en la cual como primer punto tenemos el Banco Territorial y su relación con Casa Tosi. El Banco Territorial tenía participación empresarial en otras actividades que no eran netamente financieras. Se detectó que el dueño del banco, Francesco Zunino Anda, a través de un fideicomiso, era accionista de Casa Tosi, por lo que fue intervenida. El banquero tiene dos funciones primordiales de acuerdo a la ley, que es captar los recursos del público y colocar esos recursos en condiciones de seguridad y rentabilidad a través del crédito. Zunino no cumplió con ello y terminó por perjudicar al banco. Esto fue dicho por Pedro Solines, ex superintendente de bancos. La vinculación entre Casa Tosi y Banco Territorial debía culminar en julio del 2012, fecha tope que se estableció para que los banqueros
vendan sus negocios ajenos a la actividad financiera. Al no haber ocurrido esto, los almacenes pasan a ser activos del territorial y se investiga si otras empresas estaban vinculadas. En cuanto al artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas no podrán ser titulares directa ni indirectamente de acciones y participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional según sea el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social o entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Bueno, aquí tenemos algunas evidencias sobre el paquete accionarial del Banco Territorial, en la cual podemos observar que en junio del 2011, Zunino Anda era el accionista mayoritario del Banco Territorial con un 53,51%, siguiendo la Casa Comercial Tosi con el 37,46%, Great Goals Corporation con el 1,93% y otros accionistas con el 7,09%. De acuerdo a lo estipulado por la Junta Bancaria, que se mencionó anteriormente, de que el Banco Territorial tenía un plazo para que se desprenda de las acciones que tenía en vinculación con Casa Tosi, podemos ver que para el año 2012, Casa Tosi ya no forma parte de las acciones del Banco Territorial, en la cual Zunino Anda pasa a ser la accionista mayoritario con un 93,44%. Al 13 de julio del 2012, de un total de 165 accionistas que conforman el paquete accionario del banco, Francesco Zunino Anda posee una participación del 93,44%, como lo expliqué anteriormente. Dicho accionista remitió al ente de control la declaración juramentada requerida en la quinta disposición transitoria de la sección 2, capítulo 8, título 25, libro 1 de la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, de no mantener acciones en empresas ajenas al sector financiero. El gerente general del Banco Territorial, Fernando Sánchez Rodríguez, entregó un certificado donde estableció que el 12 de julio del 2012 el señor Francesco Zunino Anda recibió la transferencia de 1.027.353.522 acciones, cuyo anterior propietario era la compañía Casa Comercial Tosi. Con fecha 18 de marzo del 2013 se conoció la suspensión de actividades del Banco Territorial, cuyo accionista principal, como ya lo dije, es Francesco Zunino, quien en el mes de octubre del 2012 se habría desvinculado de propiedad de Casa Comercial Tosi, conforme fue de conocimiento público. No obstante, el 18 de marzo del 2013, la fiduciaria solicitó a Casa Comercial Tosi un informe sobre los efectos de la suspensión de actividades de Banco Territorial. Tendría en el originador y en el fideicomiso, comunicación a la que recibió una respuesta formal. El 27 de marzo del 2013, mediante la Junta Bancaria, se autorizó al liquidador de Banco Territorial en liquidación tomar a su cargo la administración de las acciones de Casa Comercial Tosi, de titularidad del Fideicomiso Garantía Acciones Casa Tosi, para que con las utilidades resultantes se cubran parcial o totalmente las acreencias de los depositantes, los gastos de administración y o pérdidas del Banco Territorial en liquidación.
En cuanto a lo expuesto, hasta el 18 de marzo del 2013, fecha en la cual la Junta Bancaria dispuso la suspensión de las operaciones del Banco Territorial, el mayor accionista de este banco era el señor Prieto Francesco Zunino Anda, con el 93,44% de las acciones de dicha entidad. Como segundo punto tenemos la relación del Banco Territorial con el sistema Sucre. Como anteriormente mi compañera lo mencionó, el banco fue sometido a una regularización en el mes de abril, en el 2010, por lo que la Superintendencia de Bancos y Seguros obligó al Banco Territorial a capitalizarse con 17.7 millones de dólares. Para lograr esta capitalización, el banco recibió dinero de 10 firmas con un valor aproximado de 10.4 millones, que estas fueron entregadas al principal accionista, Francesco Zunino Anda. No obstante, el ente de control no lo permitió, ya que dijo que este dinero proviene de manera ilícita, es decir, enviaban sus productos en los contenedores, pero estos llegaban vacíos. Sin embargo, se realizaban los pagos a través del sistema Sucre, que eran depositados en las cuentas del banco, por lo que fue otro motivo para su cierre. Esta situación encontrada provocó que se inicie una investigación por el supuesto lavado de activos entre Ecuador y Venezuela, ya que utilizaban este sistema para realizar negociaciones fraudulentas. Los resultados arrojaron que estas empresas venezolanas usaban este sistema para convertir el dinero ilícito en dinero lícito, que era depositado en el sistema Sucre de forma anticipada. Y estos pagos eran utilizados como encajes bancarios en el Banco Central, que estos representaban un flujo del 67.73%, lo cual fue deficiente para el cumplimiento de sus obligaciones. Por esta razón, todas las empresas involucradas en estas transacciones también fueron analizadas por la Superintendencia de Compañías, mismas que igual incumplieron con una documentación que respalde dichas transacciones, por lo cual también fueron cerradas. También realizamos un análisis financiero al Banco Territorial y realizamos el análisis vertical del año 2012 previo a la liquidación. En el análisis vertical del balance general del año 2012, la subcuenta del activo con mayor participación es la cartera de crédito, que ocupa un porcentaje de participación del 61,27% del total de los activos, lo que aparentemente nos mostraría que el banco estaría bien. La siguiente, por favor. Pero analizando más detalladamente su cartera de crédito, pudimos observar que dentro de la cartera de crédito, el que representaba mayor riesgo era la cartera de crédito de consumo vencida, ya que son las cuentas por cobrar que tenía la institución bancaria cuya fecha de pago ya venció y no se habían cobrado. Estas representaban el 8,84%, mientras que el porcentaje promedio del sistema financiero nacional para el año 2012 para la cartera vencida era aproximadamente del 2%, lo que se consideraba una situación crítica para la institución financiera. Siguiente, por favor. Es por eso que se realizó el análisis de la morosidad de la cartera. En el índice de morosidad del Banco Territorial desde el año 2008 al 2012 presentó un crecimiento sostenido. Al realizar un análisis a profundidad del año previo a su liquidación del 2012, se observó cómo en los 4 trimestres los valores superaban el 20% de morosidad, lo que reflejaba una situación deficiente en la entidad financiera comparado con el 3,37% del sistema financiero nacional. Como podemos observar en la tabla 2, podemos observar que en el trimestre 1 la morosidad de la cartera total era del 20,63%, en el trimestre 2 del 23,46%, en el trimestre 3 del 23,12% y del trimestre 4 20,61%, lo que nos da un promedio del 22,3%, lo que ya nos indicaba que el banco ya estaba presentando serios problemas en cuanto a la morosidad de cartera y también específicamente a la cartera de crédito de consumo. Siguiente, por favor.
También se analizaron las causas por las que se pudo dar esta alta morosidad de cartera de crédito. En esta pudimos observar que el Banco Territorial a partir del año 2009 comenzó a mostrar un deterioro de la cartera debido a que el relajamiento de sus políticas de crédito para facilitar la compra en sus almacenes, que en ese tiempo pertenecían de Casa Tosi, se concedían créditos sin garantías idóneas, inferiores a los créditos, valorizando inadecuadamente las garantías y también las garantías hipotecarias de muebles invadidos. También se pudo observar que el número de clientes creció, pero los saldos promedios no superaban los $500 por cliente en sus cuentas bancarias. También se pudo observar que la fuente de los fondos estaba concentrada en pocos clientes de depósitos a plazo. Durante el proceso de devolución del dinero también se dio cuenta que los ahorristas, con lo que informó la COSEDE, se informó que el 70% de los 71.780 clientes que tenían saldos en sus cuentas inferiores a $10. Entonces no eran clientes que tenían saldos muy grandes en sus cuentas. Y también que el otorgamiento de crédito de consumo, usualmente por la vía de tarjetas de crédito del Banco Territorial, fue el camino escogido por los administradores del banco para crecer. Sin embargo, los indicadores de morosidad crecían sostenidamente, llegando a sobrepasar el 20%. La calificación de riesgo otorgada al banco con información cortada el 30 de septiembre del 2012 fue de B-. Este informe elaborado por el Pacific Credit Rating no fue publicado por la Superintendencia de Bancos debido a una acción de protección que lo prohibió. El rendimiento operativo sobre el activo. Como podemos ver, el indicador del ROA del Banco Territorial expresa los resultados alarmantes para esta entidad, ya que a partir del año 2010 los niveles alcanzados no superaron el 1%, lo cual demuestra que el Banco Territorial era ineficiente en la utilización de sus activos para generar utilidades, dado que estas eran casi nulas. Las cifras de la Superintendencia de Bancos muestran que este banco era el que menos ganaba en el año, ya que el promedio de ganancia de las instituciones del sistema financiero privado era del 1,49%, y como podemos ver en la tabla, el Banco Territorial tenía a partir del año 2010 unas ganancias de 0,2%, en 2011 0,1% y en 2012 0,4%, valores que a partir del año 2012 y a inicios del año 2013 se fue deteriorando más, llegando a estimarse que en el año 2013 este rendimiento sea negativo. Pásale, por favor. La liquidez. La tendencia de este indicador de liquidez disminuyó durante el periodo 2008 al 2012, presentando en la mayoría de casos valores menores al 25%, porcentaje mínimo establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Al obtener niveles bajos de liquidez, el banco demuestra su incapacidad para afrontar retiros de efectivo masivos por parte de sus depositantes, hecho que representa sin duda una situación de crisis. Pásale, por favor. La suspensión y liquidación. A inicios del 2013, luego de la intervención del Banco Territorial y el cierre de la tarjeta de créditos de este banco, que representaban aproximadamente el 40% de las ventas totales de Casa Tosi, el impago negativo de las ventas fue evidente y se agudizó con la intervención de Casa Tosi. A esto se le suma el retiro de las tarjetas créditos Tosi, que representaban alrededor del 15% de las ventas para cumplir con la resolución de la Junta Bancaria, que prohíbe que las tiendas de ropa y electrodomésticos emitan tarjetas de crédito. Mediante la resolución número 2013-2433, el 17 de marzo del 2013, la Junta Bancaria, en visto a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, dispuso la suspensión de operaciones del Banco Territorial. A través de la resolución del 2013 de 2438, el 26 de marzo del 2013, la Junta Bancaria resolvió la liquidación forzosa del Banco Territorial, con domicilio principal en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Esta liquidación forzosa fue porque se mostró que la mayoría de sus indicadores financieros eran muy débiles y esto no podía seguir así, ya que la institución no era capaz de solventar sus créditos, sus deudas con las demás instituciones financieras, con los clientes. Pásale, por favor.
Bueno, nosotros hemos llegado a las siguientes conclusiones. El declive del Banco Territorial se debería a dos elementos claves. El primero corresponde a las tarjetas de crédito vinculadas con negocios de Casa Tosi, cartera impaga que presentaba un alto índice de morosidad que no solo afectó a la casa comercial, sino al propio Banco Territorial. El segundo se refiere a los créditos que otorga el Banco Territorial a Casa Tosi, que se han determinado unos pasivos ocultos de Casa Tosi hacia el Banco Territorial, es decir, una deuda de Casa Tosi al Banco Territorial que se aproxima a 12 millones de dólares. 2. Se comprobó que el mal uso que le dio el Banco Territorial al sistema Sucre, ya que al recibir dinero de transacciones ilícitas desarrolladas entre Ecuador y Venezuela para intentar capitalizar al banco, fue también otro motivo para su cierre. Además, incumplió con los encajes bancarios que se deben realizar al Banco Central, dado que no deben ser más del 5%, y este presentó un flujo mayor, evidenciando el lavado de activos que realizaba este banco. 3. La gigante cartera vencida y la falta de ingresos provocaron la quiebra del Banco Territorial, ya que sus índices de morosidad sobrepasaron el sistema financiero nacional, llegando a superar el 20%. De igual forma, la baja rentabilidad de la institución no pudo respaldar los miles de créditos otorgados a los clientes considerados de alto riesgo, ya que muchas de las garantías no eran las adecuadas, por lo que generó un gran perjuicio para sus usuarios. 4. Se concluye que el Banco Territorial, antes del proceso de liquidación, fue suspendido mediante la resolución 2013-2433 del 17 de marzo del 2013. Y la Junta Bancaria resolvió la liquidación forzosa el 26 de marzo del 2013, debido a que las utilidades no lograban cubrir parcial o totalmente las acreencias de los depositantes, los gastos de administración y o las pérdidas de la institución del sistema financiero en liquidación. Nuestras recomendaciones es mantener una inspección y vigilancia exhaustiva por parte de los entes de control en todas las instituciones financieras, con el fin de prevenir casos ilícitos similares al analizado en el Banco Territorial y su participación empresarial en otras actividades que no sean netamente financieras. 2. Un adecuado control del sistema Sucre. Se debería realizar un adecuado control del sistema Sucre. De esta manera se evitará que este sistema maneje transacciones ilícitas. Así se procurará mantener una buena imagen para el sistema Sucre y para la institución financiera. Por lo tanto, para que no se repita lo que sucedió en el Banco Territorial, el ente de control debe analizar cuál de las instituciones financieras es la adecuada para manejar este sistema sin perjudicar su bienestar. 3. Con el fin de evitar que las empresas y entidades financieras se enfrenten a numerosos inconvenientes de carteras vencidas con altos niveles de morosidad, debido a los incumplimientos de sus clientes y la mala administración de cobro, se recomienda tener un modelo de control eficaz, el cual ayude a realizar de mejor manera su proceso de cobranza. Y por último, sostener el proceso de control y supervisión de las actividades y operaciones de los bancos a través de los entes de control para evitar la suspensión y liquidación de las entidades financieras, ya que esto perjudica a los usuarios del sistema financiero. Y eso es todo con respecto a nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan la bondad de prender sus cámaras, por favor. Rita, tenga la bondad. ¿Qué actividad no financiera es la que le perjudicó al Banco Territorial? Como ya lo expliqué anteriormente, la actividad no financiera que le perjudicó a este banco fue tener como accionista a Casa Tosi, misma que no realiza las mismas actividades del Banco Central o una institución financiera que, como ya lo dije, es dar préstamos y,
como ya lo dije, captar recursos del público y colocar esos recursos a través de créditos. Y como también lo expliqué en la ley, está prohibido mediante la Superintendencia de Bancos, que es un ente de control, prohíbe que se realice este tipo de situaciones, no solo a las entidades financieras, sino a las entidades de comunicación. Gracias. Carito, ¿qué resolución tomó el liquidador del Banco Territorial? Ya. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, la resolución que llegó, o sea, la resolución que llegaron fue que todos los dueños de, como lo mencionamos, Francesco Zunino era el accionista principal del Banco Territorial. Entonces, a la resolución que llegaron fue a que todos los accionistas de este banco tenían que vender sus instituciones que tenían aparte de la vinculación que tenía con el Banco Territorial. Les dieron un plazo que tenían que, en el transcurso de ese plazo, tenían que vender. Gracias. Eso fue. Keila, antes de este problema, de que se generen los problemas del banco, ¿cuáles eran los principales productos que supuestamente tenía como buenos el banco? Que le daba un posicionamiento a ese banco. ¿Cuáles eran los productos financieros? Entre los productos más principales era lo que era el crédito sí, que venía relacionado con Casa Tossi y la Visa Tossi Banco Territorial. Esos eran como que los más allegados a ese banco por parte de Casa Tossi. Pero ya cuando se entró a regularizar, ya eso no podía hacer la Casa Comercial Tossi, por lo tanto ya se cerró ese tema, por así decirlo. Muchas gracias. Jaque, el tema de la cartera en mora, ¿nos podría decir cómo estuvo durante estos años? ¿Cómo la manejó el banco o no lo manejó la cartera en mora? La cartera en mora, verá, profe, a partir del año 2008 la cartera en moratoria fue creciendo considerablemente, se sostuvo así hasta el año 2013, por lo que las medidas que tomó el banco después del cese de la resolución de suspensión fue de incrementar las provisiones para las carteras que estaban por vencer. Durante todo del periodo 2008 al 2011, al 2012, este porcentaje, mejor dicho, la cantidad de provisiones que se destinaban para las carteras de crédito aumentó considerablemente, en especial de la cartera de consumo. Y en eso yo creo que dentro de las instituciones del sistema financiero decía que era una de las instituciones que tenía la mayor cantidad de provisiones de provisión de dinero para las carteras de crédito vencidas, porque esta también concedía muchos créditos de consumo. Entonces, esa fue supuestamente la medida, pero la verdad, esa medida no logró solventarse la situación que le iba a llevar al banco para que se liquidara. Muy bien. Tanita, dígame por favor cómo estaba el ROA y cuál fue la afectación. Ya, el ROA estaba muy deficiente, ya que como mencionamos, los valores deben ser mayores al 1%, y a partir del año 2010 ya los valores eran menores al 1%, teniendo valores del 0,02%. Esto les afectó directamente, ya que al no tener rentabilidad y ser considerado uno de los bancos con menores rentabilidad, o sea, ya persistía un riesgo
para todos quienes estuvieran invirtiendo en este banco, para que sean los usuarios de este banco. Ya generaba peligro y riesgo. Muy bien, gracias. Para el grupo, vamos a iniciar con Tanita, Keila, Elvita, Jaque y terminamos con Carito. Luego de hacer una revisión del banco territorial y los problemas que se generó el banco y que ustedes vieron que no es que tenía muchos clientes con saldos muy elevados. Denme una conclusión desde el punto de vista de la auditoría forense, por favor. Ya, profe, en este caso, como recopilamos la diversa información, yo creo que al menos yo llegué a la conclusión de que sí hubo por parte al menos de los entes de control que no estuvieron pues muy pendientes de que ya el banco venía presentando en sus indicadores y en sus políticas fallas, y sin embargo tal vez no pudieron ponerles a tiempo para que ya vayan mejorando su rentabilidad, vayan reduciendo su morosidad, aplicando mejores políticas, como pudimos observar. Aplicaron políticas en las que no era bueno, al menos en lo que son las garantías, era muy fácil conceder, obtener tarjetas de crédito, sabiendo que no tenían unos saldos que les respalde para esto. Entonces yo creo que a la conclusión que llegué al menos es que los entes de control en ese caso sí debieron verles y ponerles un alto para que no llegue a liquidarse, porque perjudicó a un montón de usuarios del sistema financiero. Y podemos ver cómo en este caso una institución de 127 años de trayectoria por un mal manejo se tuvo que liquidar. Eso es. Está sin audio. Sí, profe, disculpe. Ya, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que si los entes de control hubiesen actuado como más anticipado o una vez que ya vieron los indicadores del banco territorial, debieron haber tomado otras medidas con el fin de poder rescatar el banco y de esta manera no perjudicar a todos sus usuarios que el banco tenía, aunque tenía pocos, bueno, los usuarios no tenían gran cantidad de transacciones, pero sin embargo se pudo haber salvado el banco y de esa forma no afectaba ni al sistema financiero ni a todos sus usuarios. Por eso creo que sí debería haber existido como que más control por parte de la superintendencia y así ya de esta manera se hubiese salvado este banco. Eso es mi punto, profe. Bueno, respecto a mi conclusión, realizar una auditoría forense al banco territorial prácticamente nos ayudó a rescatar datos o hallazgos que no teníamos tan claros, en la cual pudimos ver cómo ha afectado al banco territorial el no poner políticas que ayuden a un cobro responsable en cuanto a la cartera de crédito. Como ya pudimos ver y como lo mencionaron, los créditos no eran altos y los depósitos no eran altos y por lo tanto no ayudaban a cubrir los créditos que tenía el banco. Y en cuanto a la conclusión, sí es necesario que los entes de control realicen una auditoría externa que, o sea, por decir, se obligue a que se realice una o dos auditorías externas al año para prevenir estos actos ilícitos que provocan la pérdida o liquidación de las instituciones, como fue el caso de la institución del Banco Territorial. En cuanto a esto, yo creo que es importante
Poner unas políticas estrictas que ayuden al cobro de los créditos. Ya. Bueno, profe, yo en cuanto a lo de la auditoría forense que nosotros realizamos, creo que este tipo de investigación es una investigación retrospectiva que nos ayuda para analizar la situación financiera que tuvo el banco durante los años previos a su liquidación, ya que como nosotros pudimos analizar estados financieros de varios años, nosotros pudimos ver cómo era la situación que venía ya trayendo el banco territorial. En el caso de los indicadores, nosotros pudimos evidenciar que al menos de los 3 que consideramos más importantes, todos estaban muy deteriorados, lo que reflejaba que la administración en sí tenía problemas porque sus políticas y el manejo de la administración eran deficientes, y es por eso que el banco tuvo problemas de liquidez, y es por eso también que tuvo rendimientos bajos, y también que que concediera carteras de créditos para el consumo muy como que de manera masiva y con valores muy pequeños que llegaban hasta ser menores de $10, cuando al momento de su liquidación se evidenció que ese era el valor que algunas devoluciones de los ahorristas se les estaba pagando, menor a $10, algo que creo que para los bancos no representaría tanto. Y aparte de eso, también es importante conocer que las instituciones financieras siempre deben tener liquidez, y cuando analizamos nosotros el flujo de la liquidez que tuvo el banco, nos dimos cuenta que se deterioró considerablemente. Esta situación llegó a un término que la institución se consideró inviable, y es por eso que los organismos de control deciden cerrar al banco, es porque ellos querían proteger a los usuarios financieros. Para tratar de protegerlos es lo que se le liquidó al banco. Esta situación se podía haber arreglado si es que tal vez los entes de control años antes, aparte de la suspensión que sí se le hizo y del informe que se le hizo en el año 2010, como que las medidas, aparte de un informe que se les levantó, debieron ser más fuertes, porque si eran más fuertes, el banco no hubiera tenido que llegar a cerrar. Eso es en cuanto a lo que yo creo, profe. Y ya, profe, en cuanto a mi conclusión, después de realizar esta auditoría, pues llegamos a darnos cuenta los motivos porque influyeron bastantes factores para que este banco se cierre. Pienso que debería haber un control, un buen control por parte de las superintendencias, ya que como lo mencionaron, si se hubiera tal vez encontrado en qué puntos estaba fallando este banco, entonces tal vez no se podría también el sistema Sucre, igual hubieron unas transacciones ilícitas ahí, entonces pienso que no puede ser posible esto también, porque como lo mencioné, debería haber más que todo bastante control en estos bancos, ya que fue un banco que funcionó bastantes años y por estos factores como que los mencionamos, tuvo que cerrarse. Entonces eso, profe, debería haber más control. Muchas gracias. Financieros, como ustedes pueden observar, esta es la otra moneda del análisis. Está una auditoría forense, esto ya estuvo muerto. Pero como pueden observar, son los incumplimientos de una entidad, de una empresa, que no solamente es el tema de cierre, ¿no?, sino que es el tema de cuántas personas se quedaron sin trabajo, personas que todavía tal vez estén pagando al banco, porque recuerden que el hecho de que cierren un banco, la gente piensa que no debe pagar sus deudas, y eso no es, sino que tiene que pagar sus deudas. Y el tema también de la afectación a Casa Tosi, porque era una empresa muy buena,
tenía cualquier cantidad de buenas mercaderías que traían de todas partes, e incluso tenían cosas ecuatorianas. Si ustedes se ubican ahí en el CCI, los 3 pisos eran de Casa Tosi. Tenía una buena sucursal en algunas partes de las ciudades más grandes de Quito. ¿Y eso qué significa? Financieros que están ahí, dineros utilizados del banco, cuando el giro del negocio es la captación, colocación y obviamente. Es por eso que creo que es un punto a favor de que zapatero tu zapato, ¿no? Tenemos que dedicarnos a las actividades financieras y no otras actividades que signifiquen que yo esté colocando mi dinero para que posiblemente salga la empresa a flote. Yo les agradezco, también hago público porque ustedes me pidieron bastante, no me pidieron, me solicitaron bastante en el tema de coordinación, entonces yo creo que al ver el trabajo de ustedes, eso se ha manejado al 100% y sobre todo en las consultas que me hacían, yo ya tenía mi calificación con ustedes, entonces muchas gracias, chicas, excelente exposición. Muy bien, excelente, les doy ahí una manito también. Gracias, Un profe. pequeño aplauso por ahí. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, profe. Gracias, financieros. Cuídense mucho. Tengan la bondad. Brunito y mi Jimmy creo que se fueron por aquí. Cuídense mucho. Tengan la bondad. Nos vemos para la siguiente clase. Nuevamente, si tienen alguien para presentar en forma individual, lo hacemos. No esperemos a llegar al proceso de revisión individual. Cuídense mucho. Que tengan una excelente noche. Vamos alzando la manito para dar por terminada la sesión del día de hoy, por favor. Gracias, Martín. Ronnie, Brunito, Grace. Muchas gracias. Mario, Eric, Gerardo, Grace, Paul, Sebastián. Muchas gracias, Tanita. Miren, estoy haciendo un control también de asistencia al mismo tiempo. Hasta luego, Brunito. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Excelente noche. Hasta luego, Nixon. Gracias. Vayan súper bien.